¿Y si todo lo que creías saber sobre el viejo oeste fuera una gran mentira construida por Hollywood? Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo hasta una polvororienta calle del lejano oeste. Seguramente esperarías ver vaqueros blancos con sombreros de ala ancha, tiroteos a pleno día en cada esquina y un mundo sin ley donde todo valía. Pero la verdad es que ese oeste que te han vendido durante décadas apenas se parece al que existió de verdad. Hoy vamos a desmontar algunos de los mitos más extendidos sobre aquella época, y te adelanto que varios de ellos van a cambiar por completo tu forma de ver la frontera americana. Empecemos con algo básico que Hollywood jamás te mostró correctamente. Según diversos estudios históricos, aproximadamente 1 de cada 4 vaqueros que trabajaban en la frontera era afroamericano. Sí, has leído bien. 1 de cada 4. Muchos de ellos habían desarrollado sus habilidades con el ganado durante la esclavitud en el sur. Y tras la emancipación, encontraron en las praderas del oeste una oportunidad de trabajar con cierta independencia. Esta realidad contrasta brutalmente con la imagen del vaquero héroe blanco que los spaghettis westerns grabaron en nuestra memoria colectiva. La frontera era muchísimo más diversa de lo que nos han contado, y esos hombres formaban parte esencial de la cultura ganadera del oeste. Ahora bien, hablemos de ese icónico sombrero de cowboy que todos visualizamos instantáneamente. Resulta que en los primeros días del oeste, aquellos trabajadores del ganado no llevaban precisamente ese estilo. Se cubrían con sombreros bombín, gorras militares viejas o cualquier cosa práctica que tuvieran a mano. El diseño que ahora asociamos con los vaqueros fue creado en la década de 1860 por John Batterson Stetson. Su modelo, conocido como el jefe de las llanuras, ofrecía protección contra el sol y durabilidad. Con el tiempo se convirtió en todo un símbolo. Para 1906, su empresa producía y vendía alrededor de 2 millones de sombreros cada año. Lo que comenzó siendo una opción más entre tantas, terminó convirtiéndose en la pieza definitoria de la vestimenta fronteriza. Aquí viene algo que probablemente te sorprenda. El famoso Pony Express, ese servicio legendario de correo que conectaba Missouri con California, solo estuvo en funcionamiento durante aproximadamente 1 año y medio, entre 1860 y 1861. En ese breve periodo, los jinetes cubrieron la asombrosa cifra de 650,000 kilómetros y entregaron alrededor de 35,000 piezas de correo. Imagínate lo que significaba recibir una carta en solo 10 días, atravesando el continente, cuando otros métodos podían tardar semanas o incluso meses. Los jinetes solían ser jóvenes de unos 19 años de media, algunos tan solo de 14. El salario era excepcionalmente alto para la época, entre $100 y $150 al mes, bastante más de lo que ganaba un trabajador común. Pero el telégrafo transcontinental, completado en octubre de 1861, hizo que estos valientes jinetes quedaran obsoletos prácticamente de la noche a la mañana. Convertirse en sheriff en el viejo oeste era sorprendentemente sencillo. En Texas, por ejemplo, solo necesitabas tener al menos 21 años y ser ciudadano reconocido de los Estados Unidos. Más allá de esos requisitos básicos, todo quedaba a discreción de los votantes o funcionarios locales. No había formación especializada ni estándares profesionales rigurosos. Esto significaba que la experiencia, el temperamento y los antecedentes variaban enormemente de un sheriff a otro. Aquella figura icónica del guardián del orden no siempre estaba tan preparada como nos hicieron creer. Y ahora viene algo que desmonta otro gran mito. Ciudades como Deadwood, en el territorio de Dakota, y Dodge City, en Kansas, tenían leyes de control de armas sorprendentemente estrictas. Los visitantes que llegaban a estas ciudades en auge debían entregar sus armas al entrar en los límites del pueblo. El sheriff local o el oficial de la ley designado emitía una ficha o comprobante a cambio, que luego podía usarse para recuperar el arma al salir. No era ceremonial. Era una medida deliberada para mantener el orden en calles abarrotadas de recién llegados, mineros y vaqueros que buscaban entretenimiento tras largas jornadas de trabajo.
Los residentes podían mantener armas en sus casas para protección, pero llevarlas abiertamente por el pueblo, especialmente en salones o salas de baile, generalmente estaba prohibido. Los registros históricos confirman que las ordenanzas en lugares como Dodge City y Tombstone se publicaban en carteles a la entrada de las ciudades, advirtiendo a los visitantes que las armas debían ser depositadas. Hablemos del bisonte americano, más conocido como búfalo. Antes de la intervención masiva, se calcula que entre 10 y 30 millones de bisontes vagaban libremente por el oeste americano. Su presencia era tan vasta que los primeros viajeros describían manadas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sin embargo, en solo unas pocas décadas, esa abundancia colapsó. La caza intensiva, tanto por cazadores comerciales como por individuos que buscaban pieles, redujo las manadas a menos de 1,000 ejemplares a finales del siglo XIX. Esta casi erradicación trajo consecuencias devastadoras no solo para los pueblos nativos, cuya supervivencia dependía de estos animales, sino también para el medio ambiente de las grandes llanuras. William F. Cody, más conocido como Buffalo Bill, supuestamente ganó su apodo tras abastecer de carne de bisonte a los trabajadores del ferrocarril. Se dice que terminó con alrededor de 4,000 animales en apenas 2 años. Curioso es saber que el término pies de plomo significaba exactamente lo contrario en aquella época. Hoy lo usamos para referirnos a alguien que conduce demasiado rápido, pero en el viejo oeste sugería ser lento o perezoso. En la frontera, ser lento podía significar quedarse atrás tanto en el trabajo como en la reputación. La policía ferroviaria, una fuerza que todavía opera hoy en día, tiene sus orígenes en la década de 1860. Fueron creados como uno de los primeros servicios de seguridad organizados para trenes. Su principal deber era salvaguardar tanto a los pasajeros como la valiosa carga durante una época en que los ferrocarriles se expandían rápidamente por la frontera. Con largos tramos de vías que atravesaban áreas aisladas, los trenes se convirtieron en objetivos vulnerables. Y pese a que la vida en la frontera a menudo parecía limitada en cuanto a nuevas comodidades, el viejo oeste fue un tiempo de gran innovación. La expansión de los ferrocarriles empujó más profundamente hacia el oeste, conectando comunidades aisladas con mercados y suministros. Al mismo tiempo, la llegada del telégrafo y más tarde el teléfono hicieron que la comunicación fuera más rápida y fiable que nunca. Estas innovaciones pueden haber parecido distantes para algunos colonos, pero juntas marcaron un punto de inflexión, atrayendo gradualmente a la frontera hacia la red más amplia de una América en proceso de modernización. Butch Cassidy y Sundance Kid, dos de los nombres más reconocibles del oeste americano, tenían reputación como líderes de la banda salvaje, conocida por audaces robos de trenes y bancos. A pesar de su notoriedad, los relatos históricos sugieren que no eran hombres que recurrieran a terminar con vidas por simple diversión. A diferencia de muchos forajidos legendarios, ni Cassidy ni Sundance eran conocidos por actos sin sentido de violencia. La única instancia confirmada de ellos quitando vidas llegó mucho después, durante su confrontación final en Sudamérica, un evento que aún permanece rodeado de especulación. Entre los miembros de la banda salvaje de Butch Cassidy, Kid Curry destacaba como una de las figuras más temidas e impredecibles. Su reputación por enfrentarse con agentes de la ley era ampliamente conocida. A diferencia de Cassidy, quien prefería la planificación y la estrategia, Curry era recordado por su temperamento explosivo y su profundo resentimiento hacia las fuerzas del orden. Las leyendas sobre su vida personal también circulaban. Relatos contemporáneos afirmaban que frecuentaba burdeles y se decía que había dejado atrás muchos hijos, a veces exagerado como docenas. Aunque el número es casi con certeza inflado, las historias reflejan cómo su notoriedad capturó la imaginación pública. Los vaqueros que se movían por la amplia frontera necesitaban comida que pudiera durar semanas en el camino. Los suministros frescos eran escasos, así que la durabilidad y portabilidad importaban más que el sabor. La gran parte de sus comidas eran simples y predecibles: galletas duras, carne seca como el cecina, y pequeñas porciones de fruta seca
eran alimentos básicos comunes. Cuando estaban disponibles, se añadían al menú productos enlatados como frijoles, junto con el único esencial que ningún vaquero quería estar sin él: el café. Aquí viene algo fascinante. Aunque se imagina que los pistoleros del viejo oeste vivían vidas cortas y peligrosas, los registros históricos revelan un cuadro más complejo. Aproximadamente un tercio de los pistoleros conocidos se cree que fallecieron por causas naturales en lugar de a través del conflicto. Para aquellos que lograron evitar el peligro constante, la esperanza de vida podía extenderse sorprendentemente. Varios de ellos vivieron bien entrada su vejez, algunos alcanzando los 70 años. Esto nos enseña que incluso en tiempos difíciles, las decisiones que tomamos cada día pueden marcar la diferencia entre un destino u otro. Texas, con su vasto tamaño, cultura fronteriza y rápido crecimiento durante el siglo XIX, registró el número más grande de confrontaciones armadas. Entre 1850 y 1900, los historiadores estiman que alrededor de 160 tiroteos documentados tuvieron lugar dentro de sus fronteras. Las oportunidades para las mujeres en el salvaje oeste eran limitadas. En algunos asentamientos, se estimaba que las mujeres que ejercían la prostitución superaban en número a las mujeres respetables hasta 25-1. Sin embargo, este no era el único camino que las mujeres podían seguir. Muchas mujeres solteras trabajaban como animadoras en salones, salas de baile o teatros. Conocidas como chicas de salón o anfitrionas, traían música, conversación y vida a ciudades fronterizas, por lo demás rudas. Económicamente, estos trabajos proporcionaban cierta estabilidad. Una chica de salón podía ganar alrededor de $10 por semana, no una suma insignificante a finales del siglo XIX, más dinero extra de comisiones por ventas de bebidas. Las mujeres casadas que se mudaron hacia el oeste con sus maridos jugaron un papel central en convertir los asentamientos fronterizos en comunidades duraderas. A menudo unían fuerzas para crear clubes, sociedades y reuniones comunitarias. Estos grupos promovían literatura, música, educación y eventos culturales, dando a los colonos un sentido de conexión y estabilidad lejos de sus antiguos hogares. Al organizar clubes y actividades cívicas, demostraron que los pueblos del oeste podían fomentar el mismo nivel de cultura y sofisticación que las ciudades del este. Esta lección sigue siendo válida hoy. Construir comunidad y buscar belleza en lugares inesperados siempre ha sido y será una forma poderosa de transformar nuestro entorno. Buffalo Bill Cody desarrolló una producción itinerante conocida como el espectáculo del salvaje oeste de Buffalo Bill. Presentaba una variedad de artistas, pero el nombre más famoso en aparecer fue el propio Hickok. El espectáculo iba más allá de contar historias en el escenario. Las audiencias presenciaban recreaciones dramáticas de cacerías de búfalos y representaciones de episodios fronterizos bien conocidos como asaltos a diligencias. En 1902, organizó un desfile que fue capturado en película cinematográfica temprana, material que todavía puede verse hoy a través de la Biblioteca del Congreso. Cuando figuras notorias eran finalmente capturadas o perecían, las comunidades querían pruebas tangibles. El auge de la fotografía en el siglo XIX proporcionó una nueva forma de registrar tales eventos. Las imágenes ofrecían un sentido de prueba que los informes escritos no podían. En algunos casos, grupos enteros de forajidos eran dispuestos juntos para una última fotografía. El primer robo registrado de un tren en movimiento en los Estados Unidos tuvo lugar el 6 de octubre de 1866 y fue llevado a cabo por la banda Reno en Indiana. Durante el atraco, la banda confrontó al mensajero expreso responsable de las cajas fuertes a bordo. Con las llaves en mano, abrieron una caja fuerte y aseguraron alrededor de $18,000 en efectivo junto con joyas y otros objetos de valor, una suma notable para la época. En el viejo oeste, el licor no siempre era lo que la etiqueta afirmaba. Las leyes de derechos de autor y marca eran débiles y la aplicación era mínima, especialmente en asentamientos remotos.
Mucho del whisky ofrecido en salones estaba aguado o mezclado con otros espíritus para estirar las ganancias. Los bebedores de la frontera incluso dieron a estas duras mezclas apodos coloridos, que reflejaban tanto la fuerza del licor como el efecto que tenía en cualquiera que intentara salir caminando del salón después. A finales del siglo XIX, la palabra vaquero no siempre llevaba la imagen romántica que tiene hoy. En partes del suroeste, particularmente en Arizona, el término era a menudo usado como sinónimo de delincuentes. Un editorial de 1881 llegó a llamar a los vaqueros la clase más imprudente de forajidos en ese país salvaje. Si pudieras retroceder en el tiempo al viejo oeste y encontrarte en un pueblo con una tienda general bien surtida, podrías sorprenderte de lo que había en los estantes. Entre barriles de productos secos y suministros fronterizos simples, algunos productos llevaban nombres que todavía son reconocibles hoy. La tienda general era más que un lugar para comprar. Era un centro de vida comunitaria y una ventana al creciente alcance del comercio nacional durante el siglo XIX. Contrario a la creencia popular, el primer robo bancario armado, no relacionado con tiempos de guerra, tuvo lugar en 1863 en Malden, Massachusetts. Ocurrió al mediodía del 15 de diciembre, cuando Edward Green, el administrador de correos del pueblo de 32 años, entró en el banco de Malden. Durante su visita, notó que el banco estaba siendo administrado por un solo empleado ese día, un chico de 17 años que resultaba ser el hijo del presidente del banco. Green vio una oportunidad. Después de irse brevemente, regresó armado y se fue del edificio con alrededor de $5,000 en efectivo. Todo esto nos recuerda que la historia real siempre es más compleja y fascinante que los mitos simplificados que Hollywood nos vendió durante décadas. Conocer la verdad no hace que el oeste sea menos emocionante, sino todo lo contrario. Lo hace más humano, más real, más valioso para entender nuestro presente. Porque al final comprender los errores y aciertos del pasado nos da el poder de tomar mejores decisiones hoy, de valorar la diversidad que siempre existió y de reconocer que las leyendas muchas veces esconden realidades mucho más interesantes que la ficción. Existe un detalle sobre los duelos del viejo oeste que probablemente nunca habías imaginado. Esas épicas confrontaciones, cara a cara al mediodía, con dos hombres caminando lentamente uno hacia el otro, mientras la tensión crecía y el pueblo entero observaba desde las ventanas, son prácticamente invención cinematográfica. Los registros históricos muestran que estos enfrentamientos formales eran extraordinariamente raros. La realidad era mucho menos glamurosa y bastante más oscura. Cuando ocurrían enfrentamientos letales, solían ser emboscadas, disparos por la espalda o peleas caóticas en salones donde el alcohol había nublado el juicio de todos los implicados. El concepto del duelo honorable pertenece más a los códigos de caballeros europeos que a la cruda realidad de la frontera americana. Hablando de realidades inesperadas, las prisiones del viejo oeste tampoco eran lo que las películas nos han mostrado. Muchos pueblos pequeños simplemente no tenían cárceles permanentes. En su lugar, utilizaban cualquier edificio disponible que pudiera cerrarse con llave. Algunos prisioneros eran atados a árboles o postes en el centro del pueblo hasta que pudieran ser trasladados o juzgados. Las ciudades más grandes que sí construyeron calabozos a menudo descubrieron que mantener a los prisioneros era increíblemente caro. Alimentarlos, vigilarlos y asegurarse de que no escaparan requería recursos que estos asentamientos fronterizos apenas podían permitirse. Por eso, muchas sentencias consistían en trabajos forzados que beneficiaban a la comunidad, multas económicas o simplemente expulsar al infractor del pueblo con la advertencia de no volver jamás. La higiene personal era otra historia completamente diferente en aquella época. Los baños completos eran un lujo poco frecuente. El agua tenía que ser transportada, calentada y vertida en bañeras, lo que convertía cada baño en un evento laborioso. Algunos colonos se bañaban tan solo una vez al mes, o incluso menos frecuentemente durante el invierno. Los barberos de los pueblos fronterizos ofrecían baños calientes como servicio adicional,
Y para muchos vaqueros solteros, visitar al barbero era la única forma de disfrutar de un baño decente después de semanas en el camino. Esta falta de higiene contribuía a la propagación de enfermedades, y combinada con la escasez de médicos cualificados en la frontera, significaba que una simple infección podía convertirse en algo mortal. Las enfermedades representaban una amenaza mucho mayor que cualquier pistolero. El cólera, la fiebre tifoidea, la disentería y la viruela arrasaban regularmente los asentamientos fronterizos. Los tratamientos médicos de la época incluían sangrías, purgantes y remedios caseros que a menudo hacían más daño que bien. Los dentistas eran igualmente escasos, y la odontología consistía principalmente en extracciones sin ningún tipo de anestesia adecuada. Un dolor de muelas podía arruinar la vida de una persona durante semanas hasta que finalmente decidiera que el sufrimiento de la extracción valía la pena. Estas duras condiciones nos enseñan a valorar profundamente los avances médicos modernos que damos por sentados cada día. Los nativos americanos son otro aspecto del viejo oeste que Hollywood distorsionó gravemente. Las películas clásicas los presentaban como una masa hostil e indiferenciada, cuando en realidad existían cientos de naciones distintas, cada una con su propia lengua, cultura, sistema de gobierno y territorio. Algunas tribus mantuvieron relaciones comerciales pacíficas con los colonos durante años. Otras resistieron ferozmente la invasión de sus tierras ancestrales y tenían todo el derecho a hacerlo. Los tratados firmados entre el gobierno estadounidense y estas naciones fueron violados sistemáticamente, las promesas rotas una y otra vez. La historia completa es mucho más dolorosa y complicada que cualquier representación simplista. Reconocer estos errores históricos nos da la oportunidad de construir un futuro más justo y respetuoso con todas las culturas. Los chinos también formaron una parte significativa de la población fronteriza, especialmente en California y otros territorios occidentales. Miles llegaron durante la fiebre del oro y posteriormente trabajaron en la construcción del ferrocarril transcontinental, realizando algunas de las labores más peligrosas en condiciones brutales. A pesar de sus contribuciones esenciales, enfrentaron discriminación severa, incluyendo leyes que les prohibían testificar en tribunales, poseer propiedades o convertirse en ciudadanos. En 1882, la ley de exclusión china prohibió completamente la inmigración desde China. La primera ley federal que restringió la inmigración basándose únicamente en la nacionalidad. Estos acontecimientos históricos nos recuerdan que la frontera fue construida por personas de todos los orígenes, aunque algunos recibieran reconocimiento mientras otros fueron borrados deliberadamente de la narrativa popular. Los mexicanos y mexicanoamericanos también vivían en vastas regiones del oeste mucho antes de que estas tierras se convirtieran en territorio estadounidense. Después de la guerra entre México y Estados Unidos, que terminó en 1848, el Tratado de Guadalupe Hidalgo transfirió enormes extensiones de tierra al control estadounidense. Las personas que habían vivido allí durante generaciones de repente se encontraron en un nuevo país. Muchos rancheros mexicanos perdieron sus tierras a través de maniobras legales complejas o simplemente fueron despojados por la fuerza. Su experiencia, sus técnicas de ganadería, su vocabulario relacionado con los caballos y el ganado, todo ello formó la base de lo que luego se llamaría cultura vaquera. Palabras como rodeo, lazo, bronco y rancho provienen directamente del español. Los pueblos fantasma que todavía salpican el paisaje occidental cuentan historias silenciosas de auge y caída. Cuando se descubría oro, plata u otros minerales valiosos, las ciudades surgían de la noche a la mañana. Miles de buscadores de fortuna llegaban con esperanzas desmesuradas. Se construían salones, tiendas, hoteles, bancos, todo lo necesario para una comunidad floreciente. Pero cuando el mineral se agotaba o resultaba menos abundante de lo esperado, la población desaparecía igual de rápido. Los edificios quedaban abandonados, las calles desiertas, las estructuras lentamente devoradas por el clima y el tiempo. Algunos de estos lugares
tuvieron vidas útiles de apenas 5 o 10 años. Esta transitoriedad extrema creaba un ambiente donde las personas buscaban fortuna rápida en lugar de construir comunidades sostenibles, una mentalidad que tenía sus propias consecuencias. El juego era omnipresente en el viejo oeste. Póker, faro, Montecarlo y ruleta llenaban los salones noche tras noche. Algunos jugadores profesionales viajaban de pueblo en pueblo, viviendo exclusivamente de sus ganancias en las mesas de juego. Las apuestas podían incluir dinero, propiedades, caballos, incluso derechos sobre minas. Las trampas eran comunes, y acusar a alguien de hacer trampas podía terminar en violencia inmediata. Las cartas marcadas, los dados cargados y otros métodos ingeniosos para ganar ventaja formaban parte del paisaje. Algunos jugadores honestos se ganaban respeto genuino por su habilidad, mientras que otros dependían completamente del engaño. Esta cultura del riesgo constante reflejaba el espíritu general de la época, donde las personas apostaban todo por la posibilidad de una vida mejor. Las supersticiones también impregnaban la vida fronteriza. Los mineros creían en todo tipo de señales sobre dónde encontrar oro. Algunos llevaban amuletos de la suerte o realizaban rituales antes de entrar en las minas. Los vaqueros tenían sus propias creencias sobre caballos, ganado y el clima. Las comunidades aisladas desarrollaban leyendas locales sobre fantasmas, tesoros enterrados y sucesos inexplicables. Sin acceso a educación formal o explicaciones científicas para muchos fenómenos, las personas llenaban los vacíos con historias que daban sentido a su mundo incierto. Y aquí viene algo verdaderamente sorprendente que cambia completamente nuestra percepción del oeste. La era del viejo oeste, tal como la imaginamos, fue increíblemente breve. Si consideramos el periodo desde el final de la Guerra Civil en 1865 hasta el cierre oficial de la frontera declarado por el censo de 1890, estamos hablando de apenas 25 años. Una sola generación. En ese cuarto de siglo, la transformación fue asombrosa, de territorios salvajes y dispersos a estados organizados con infraestructura moderna. El teléfono, la electricidad y los automóviles llegarían poco después. Personas que habían viajado en carretas cubiertas vivieron lo suficiente para ver aviones cruzar el cielo. Esta rapidez extraordinaria del cambio nos enseña que ninguna situación, por difícil que parezca, es permanente. Y que tenemos más poder del que creemos para transformar nuestras circunstancias. Lo que nadie te cuenta es que en el viejo oeste existían verdaderos médicos ambulantes que recorrían los pueblos vendiendo elixires milagrosos. Estos individuos, conocidos como vendedores de aceite de serpiente, prometían curar prácticamente cualquier dolencia imaginable, desde calvicie hasta enfermedades graves, pasando por dolores crónicos o problemas digestivos. Sus brebajes solían contener alcohol, opio, cocaína o ingredientes completamente inocuos como agua coloreada. Lo fascinante es que algunos de estos vendedores realmente creían en sus productos, mientras otros eran estafadores conscientes que se aprovechaban de la desesperación de personas sin acceso a atención médica real. Montaban espectáculos teatrales con música, ayudantes plantados entre el público que afirmaban curaciones milagrosas y testimonios inventados. Cuando las quejas comenzaban a acumularse en un pueblo, simplemente empaquetaban su carromato y se marchaban al siguiente asentamiento donde nadie los conociera. La vestimenta del viejo oeste también esconde sorpresas. Los vaqueros reales rara vez llevaban esos pantalones de cuero con flecos que vemos en las películas. En su lugar, usaban pantalones de lona resistente o mezclilla, el material que eventualmente se convertiría en los vaqueros modernos. Levi Strauss comenzó a fabricar pantalones reforzados con remaches de cobre en 1873, específicamente diseñados para soportar el trabajo duro. Los auténticos trabajadores del ganado valoraban la funcionalidad sobre la apariencia. Sus ropas estaban cubiertas de polvo, manchadas de sudor y remendadas múltiples veces. Nada que ver con los trajes impecables y coloridos de los héroes cinematográficos. Los pañuelos que llevaban al cuello no eran principalmente decorativos, sino herramientas prácticas para protegerse del polvo durante las travesías, filtrar agua turbia
o incluso usarse como vendaje de emergencia. Las diligencias que cruzaban el oeste eran vehículos increíblemente incómodos. Los pasajeros viajaban apretujados en espacios reducidos, soportando temperaturas extremas y caminos llenos de baches durante días o incluso semanas. No había suspensión adecuada, así que cada piedra y cada hoyo se sentían con intensidad. Los asientos eran de madera o cuero duro, y dormir resultaba prácticamente imposible. Las paradas en las estaciones de relevo ofrecían poca comodidad. Comida básica, instalaciones sanitarias rudimentarias y apenas tiempo para estirar las piernas antes de continuar. Los accidentes eran frecuentes. Ruedas rotas, ejes partidos, caballos que se asustaban o conductores que perdían el control en descensos pronunciados. Viajar en diligencia requería resistencia física y mental considerable. Los conflictos territoriales entre ganaderos y agricultores marcaron profundamente la historia del oeste. Los rancheros necesitaban vastas extensiones de tierra abierta para mover su ganado libremente hacia pastos y fuentes de agua. Los agricultores llegaban y cercaban parcelas para cultivar, bloqueando esas rutas tradicionales. Esta tensión generaba disputas amargas. La invención del alambre de púas en 1874 intensificó estos enfrentamientos. De repente, cercar grandes extensiones se volvió económicamente viable. Los ganaderos veían sus tierras fragmentadas, sus rutas cortadas. Algunos cortaban las cercas durante la noche, otros tomaban acciones legales. En ocasiones, la violencia estallaba. Estas disputas nos recuerdan que los recursos limitados siempre han generado conflictos, pero también que encontrar soluciones justas y sostenibles beneficia a todos a largo plazo. Los cowboys reales trabajaban jornadas agotadoras. Durante los arreos de ganado, pasaban entre 12 y 16 horas diarias montados a caballo, vigilando miles de reses que se movían lentamente a través de cientos de kilómetros. El trabajo requería concentración constante. Una vaca asustada podía desencadenar una estampida que ponía en peligro todo el rebaño y las vidas de los trabajadores. Por la noche, montaban guardia por turnos, durmiendo apenas unas pocas horas sobre el suelo duro. Los salarios no reflejaban la dureza del trabajo. Un vaquero común ganaba entre $25 y $40 mensuales, apenas suficiente para cubrir necesidades básicas. Muchos gastaban sus ganancias rápidamente al llegar a un pueblo tras meses de aislamiento, buscando diversión, comida decente y compañía humana. Las mujeres del oeste que se aventuraron fuera de los roles tradicionales merecen reconocimiento especial. Algunas se convirtieron en rancheras exitosas, administrando propiedades extensas y tomando decisiones comerciales importantes. Otras trabajaron como fotógrafas, documentando la vida fronteriza con valentía y talento artístico. Hubo mujeres médicas que atendían comunidades enteras sin recursos ni reconocimiento oficial. Maestras que enseñaban en escuelas de una sola habitación, educando a generaciones en condiciones precarias. Periodistas que fundaron y dirigieron periódicos locales. Incluso algunas se convirtieron en exploradoras, guías o cazadoras profesionales. Estas mujeres desafiaron las expectativas de su época, demostrando capacidades que la sociedad insistía en negar. Su legado nos enseña que el coraje para romper barreras siempre ha existido, y que valorar esa valentía crea oportunidades para todos. Los ferrocarriles transformaron el oeste de formas que apenas imaginamos. Antes de su llegada, transportar mercancías requería meses de viaje peligroso. El ganado debía ser conducido cientos de kilómetros a pie, perdiendo peso y valor en el proceso. Con el tren, ese mismo ganado llegaba a los mercados del este en días en mejores condiciones. Los colonos podían recibir suministros, herramientas y maquinaria que hacían la vida fronteriza más viable. Las ciudades que conseguían una estación ferroviaria prosperaban, mientras que las que quedaban alejadas de las vías a menudo se marchitaban. Esta infraestructura aceleró dramáticamente la colonización, pero también intensificó la presión sobre las poblaciones nativas, cuyas tierras eran invadidas cada vez más rápido.
La música y el entretenimiento en el oeste eran más variados de lo esperado. Los salones no solo ofrecían alcohol y juego, también presentaban actuaciones en vivo. Músicos, bailarines, actores de teatro y cantantes viajaban de pueblo en pueblo. Algunos espectáculos eran sofisticados, con obras clásicas adaptadas para audiencias fronterizas. Otros eran cómicos, satíricos o melodramáticos. La música folk mezclaba influencias de múltiples culturas: baladas inglesas, corridos mexicanos, espirituales afroamericanos, canciones de trabajo. Los bailes comunitarios reunían a poblaciones enteras, creando momentos de alegría y conexión en vidas por lo demás duras y solitarias. Estos momentos culturales nos recuerdan que incluso en las circunstancias más difíciles, los seres humanos buscan belleza, risa y expresión artística. Los inviernos en las grandes llanuras podían ser mortales. Las tormentas de nieve llegaban sin previo aviso, con vientos feroces y temperaturas que descendían brutalmente. Los colonos atrapados en sus cabañas podían pasar semanas aislados, dependiendo completamente de sus provisiones almacenadas. El ganado moría congelado por miles. El invierno de 1886 a 1887, conocido como el Gran Morir, devastó la industria ganadera. Estimaciones sugieren que entre el 15 y el 85% del ganado pereció en diferentes regiones, arruinando a numerosos rancheros de la noche a la mañana. Aquellos que sobrevivieron aprendieron lecciones amargas sobre preparación, almacenamiento de heno y refugios para animales. Resulta sorprendente saber que muchas de las leyendas más famosas del Viejo Oeste fueron exageradas o inventadas por escritores de novelas baratas de la época. Estas publicaciones, conocidas como dime novels por costar solo 10 centavos, se vendían masivamente en el este. Narraban aventuras fantásticas de héroes y villanos del oeste, con poca preocupación por la precisión histórica. Personajes reales eran transformados en figuras legendarias con hazañas imposibles. Billy el Niño, Jesse James, Calamity Jane y muchos otros vieron sus vidas reales distorsionadas hasta lo irreconocible. Algunos, como Buffalo Bill, aprovecharon activamente esta mitificación, convirtiéndose en celebridades y empresarios del espectáculo. Esta fabricación temprana de leyendas nos enseña que las historias que contamos sobre nosotros mismos y nuestro pasado tienen poder real, moldeando percepciones durante generaciones. Los Rangers de Texas representan una fuerza del orden con historia compleja y controvertida. Fundados oficialmente en 1835, operaban con considerable autonomía en territorios vastos y poco poblados. Algunos Rangers se ganaron reputaciones heroicas, protegiendo asentamientos y persiguiendo criminales peligrosos. Otros cometieron abusos graves contra poblaciones mexicanas y nativas, actuando con impunidad. Esta dualidad nos recuerda que las instituciones están formadas por individuos con motivaciones y valores diversos, y que el poder sin supervisión adecuada inevitablemente genera injusticias. Para terminar, considera esto. Wyatt Earp, quizás el lawman más famoso del Viejo Oeste, pasó apenas 2 años como oficial de la ley. El resto de su larga vida trabajó en minería, juego, especulación inmobiliaria y varios negocios. El tiroteo en el OK Corral duró solo 30 segundos. 30 segundos que definieron su leyenda para siempre. Murió pacíficamente en Los Ángeles en 1929, habiendo vivido lo suficiente para conocer Hollywood y ver cómo su vida se transformaba en mito. La distancia entre el hombre real y la leyenda nos enseña algo fundamental. Las historias que elegimos contar sobre el pasado revelan más sobre nosotros mismos en el presente que sobre aquellos tiempos lejanos. Comprender esto nos libera para construir narrativas más honestas, justas y útiles para el futuro que queremos crear.